Cuentos cósmicos, la malicia de los dioses, episodio 12, la Atlántida, el jardín del Edén, parte 1. La Tierra había entrado en una época muy oscura y tenebrosa, con el gobierno perverso de los reptiles, principalmente de la raza Usungal y con la supervisión de Naga y Dracos. La Atlántida había dejado de ser una civilización avanzada para convertirse en una donde se había establecido lenta pero sibilinamente la tiranía reptil más despótica y estaba siendo controlada férreamente. Sus habitantes, los lirianos y otras razas humanomorfas descendientes de los supervivientes de la Primera Guerra Antigua, se habían convertido también en sus prisioneros. Los que no sucumbieron a la embestida sauroide habían sido esclavizados, sin que éstos se percibieran de tal hecho, como era costumbre en las invasiones reptiles a cualquier planeta o sistema. Invadir, conquistar, destruir, exterminar, esclavizar y terraformar. Estas eran las fases que se repetían inexorablemente en todas las incursiones reptiles que tenían éxito. Los más antiguos del lugar y aquellos que recordaban otra forma de vida se preguntaban cómo habían llegado a esa situación y por qué la alianza, si ésta había existido alguna vez, no había hecho algo para ayudarlos y deshacerse de la garra reptil. Los más jóvenes habían olvidado el sufrimiento de sus antepasados y pensaban que la alianza y la invasión reptil, ocurrida hacía eones, eran solo leyendas a las que no se había que prestar mucha atención. Vivían como vivían, bajo el gobierno de una raza distinta a la suya, porque era lo único que conocían y no les preocupaban que fueran de otra manera porque en cierto modo eran felices y nunca les faltaba para comer. Además, en sus mentes había instalado la falsa ilusión de que la civilización de la Atlántida era una de las más avanzadas en este sector de la galaxia. Incluso había tenido un cierto grado de libertad para su desarrollo espiritual, aunque esa libertad fuera controlada por los reptiles. Sin embargo, los refugiados en Lemuria, sus descendientes y otras razas que habían sobrevivido allí eran conscientes de lo que ocurría en la Atlántida y seguían luchando de manera soterrada contra los invasores para conseguir liberar de la esclavitud y del control total a la población liriana de la Tierra. A pesar de la opresión por parte de los reptiles sobre la población liriana, ésta tenía un carácter muy fuerte y combativo y su tendencia era desobedecer y oponerse a los dictados y órdenes de los reptiles. Así que, durante el florecimiento y expansión de la civilización atlante, los reptiles empezaron a experimentar con sus esclavos de raza liriana, hartos de encontrar tanta resistencia por parte de ellos. Los genetistas reptiles propusieron a sus líderes la modificación genética del ADN liriano para doblegarlos y hacerlos más dóciles, sumisos y complacientes, evitando la revuelta y otros posibles problemas derivados del dominio regresivo. Había que mantener al liriano en un estado vibratorio bajo, con mentalidad determinista, de víctima y sin fuerza de voluntad, ni identidad propia, ni poder interior. Pero se sabía que cuanto más grande era la presión que se ejercía sobre el liriano, más probabilidades tenía éste de despertar. Previamente a eso, hicieron pruebas con su propio ADN y utilizaron sus genes para mejorar una raza animal reptil natural de la Tierra y crear una raza que pudieran controlar y esclavizar mejor que a los lirianos. La nueva raza sería los Kingu, muy fuertes y agresivos, pero obedientes y sumisos para con sus amos los Usungal, los propios Draco, que supervisaban todos los trabajos genéticos, y los Naga. Los resultados obtenidos con los Kingu los animó a trabajar más intensamente con la raza liriana. Tenían que conseguir cambiar su genética y convertir esa raza de fuerte carácter por una más dócil y obediente. Tras muchos intentos, los ensayos de laboratorio para manipulación genética intentando suprimir genes y modificar el ADN de los lirianos antropomórficos, aplicando la misma tecnología y conceptos aplicados a los Kingu, no funcionaron como se esperaba. Los genetistas Susungal se dieron cuenta de que todos los lirianos tenían una conexión muy fuerte con la fuente original y lo espiritual. El ADN era una manifestación física de la consciencia, era como una sombra proyectada por la esencia del ser liriano y por tanto la sombra no podía modificarse sin que volviera a su forma original pasado un tiempo. La genética de los lirianos era demasiado fuerte, por lo que si suprimían o modificaban un gen, todos los cambios producidos volvían a su origen al cabo de una generación o incluso menos, debido a la alta consciencia de los individuos lirianos. Así que no habían conseguido que los cambios fueran permanentes. Entonces, los científicos Usungal pensaron que modificar el ADN o suprimir genes de los lirianos de la Atlántida no era suficiente y que había que hacer algo más y optaron por aplicar otros métodos. Mientras tanto, seguirían creando más reptiles Kingu
que tan buenos resultados se estaban dando y los utilizarían para hacer el trabajo sucio. Los nuevos métodos para modificar el comportamiento de los lirianos pasaban por tener un control férreo de sus vidas, cambiando y controlando completamente la percepción de su realidad en total aislamiento. Con el fin de conseguir eso, el control tendría que hacerse sobre sus mentes, creencias, emociones, sentimientos y pensamientos. Habida cuenta de que los cambios genéticos realizados en los tubos de ensayo solo podían permanecer un corto periodo de tiempo antes de volver al origen y que las interacciones del entorno eran las que verdaderamente podían consolidar y provocar los cambios genéticos en el liriano, el enfoque de los genetistas estaba ahora en conseguir dos grandes hitos. Por un lado, realizando falsas modificaciones, y en todo caso modificaciones mínimas del ADN liriano, a través de sustancias introducidas en el organismo, con el propósito de limitarlo físicamente, y por el otro, aplicando control mental para cimentar dichos cambios y hacerlos permanentes. La mejor forma de modificar el ADN era hacer creer al liriano que se le había modificado y así su mente moldearía la representación física de su consciencia y modificaría la sombra activando o desactivando diferentes genes. El control mental se aplicaría utilizando muchos sistemas, pero principalmente usando el sistema de creencias nuevo. Para conseguir eso, la población debía ser aislada y confinada en entornos fácilmente supervisados por los reptiles con el fin de que ese dominio mental también controlara la percepción de la realidad de los lirianos. En uno de los incontables encuentros entre las tres razas dominantes de la Tierra y el sistema solar Sol 13, los Draco, Naga y Usungal, estos últimos exponían los planes que tenían para la raza liriana esclava que durante miles de años habían estado intentando controlar una vez que vencieron en la Primera Guerra Antigua. El control era cada vez más complicado puesto que la raza liriana no podía dominarse fácilmente. Además, tenían ayuda de los lirianos de Lemuria, que habían sobrevivido a la conflagración de la Primera Guerra Antigua y seguían oponiéndose enérgica e incansablemente a la invasión y gobierno de los sauroides. Los ensayos de los experimentos genéticos que los técnicos genetistas Usungal habían aplicado sobre los lirianos para modificar su ADN y su comportamiento no habían dado los resultados esperados durante muchas generaciones de intentos, y la preocupación revoloteaba por sus mentes. Como ya sabéis, todos los experimentos genéticos realizados en los esclavos lirianos en laboratorio para cambiar su ADN no han tenido éxito, explicaba el líder usungal a los representantes de las otras razas reptilianas. Al cabo de una generación, incluso antes, los cambios se revierten y vuelven al origen por su alta conexión a la fuente original. Pensábamos que había un error en nuestra tecnología, pero hemos descubierto que no era así. Es un asunto meramente metafísico. Así pues, no podemos modificar al liriano genéticamente por las bravas y hemos decidido emplear otros métodos para poder amansarlo y que estamos convencidos de que funcionarán al 100%. ¿Y cuáles son esos métodos?, preguntó el representante Naga muy atento a lo que el Usungal estaba explicando. Tenemos que encontrar algo que funcione y que permanezca en el tiempo y debería ser cuanto antes. Hasta ahora hemos vivido relativamente tranquilos sin la presencia de la alianza, pero eso puede cambiar mañana. La alianza es la menor de nuestras preocupaciones, enfatizó el representante Usungal. Son los lemurianos y sus coaliciones con diferentes razas de afuera y de dentro de la Tierra las que nos deben preocupar. Estamos todos de acuerdo en eso, pero el asunto de la disidencia lemuriana lo deberemos de tratar con posterioridad. Ahora debemos centrarnos en controlar el ganado atlante. Básicamente, contestó el Usungal, podemos decir que tenemos que controlar la mente de los lirianos para conseguir lo que deseamos. Influyendo en su mente podemos controlar su percepción de la realidad y cambiando su realidad cambiamos también su ADN y además de manera indefinida, siempre y cuando mantengamos ese control mental e impidamos que vengan otros a imponer otros cambios. ¿Y cómo pretendes aplicar ese control mental?, volvió a preguntar el Naga con cierta preocupación. Los lirianos están diseminados por toda la Tierra sin contar con los malditos disidentes de Lemuria. Sería difícil controlar sus mentes a distancia y de manera independiente. Para controlar sus mentes es importante aislarlos y confinarlos en lugares donde podamos fácilmente aplicar los métodos de control, explicó el genetista Usungal. Aislarlos y confinarlos. ¿Dónde?, intervino el Draco, que no terminaba de ver el punto. Construiremos un campo de concentración que desde su visión será el paraíso o jardín del Edén de los lirianos y donde se experimentará con ellos. Este campo de concentración estará formado mayormente por ciudades subterráneas y obligaremos a los habitantes lirianos a abandonar sus lugares de residencia y los forzaremos a agruparse y concentrarse en estas ciudades, fue tajante el Usungal. Los alejaremos de la naturaleza para que pierdan su conexión con la fuente y su espiritualidad.
La idea que exponía el representante Usungal era abrumadora, puesto que estas ciudades subterráneas podrían estar construidas con más de 20 niveles de profundidad. Serían auténticas ciudades con capacidad para albergar a muchas familias, víveres, enseres y animales, con sistemas complejos para el suministro de agua potable, con cisternas ubicadas estratégicamente, pozos de ventilación muy sofisticados y una estructura arquitectónica diseñada a la perfección. Habría largos túneles que conectarían unas ciudades con otras, siempre con el propósito de que nunca salieran a la superficie. Fin de la parte 1 del episodio. Nos vemos en la siguiente parte, episodio 12, parte 2, la Atlántida, el Jardín del Edén.